Buen día, docente a cargo. Mi nombre es Andrea Vanessa Martínez Barrios y en este día, junto con mis colegas Daniel Castro, María Fernanda González, Vanessa Martínez, Nercis Mier y Ana Paola Pacheco, venimos a exponer la estandarización del método de Biuret para cuantificar proteínas totales del suero antibotróbico polivalente producido en el Centro Nacional de Productos Biológicos del INS. Bueno, aquí presentamos pues los temas a tratar hoy. Tenemos el resumen, la introducción, materiales y métodos, resultados, análisis de resultados, conclusiones y referencias. Bien. Pues en cuanto al resumen, pues el presente estudio pretende estandarizar el método de Biuret para cuantificar proteínas totales en sueros antibotróbicos polivalentes. Bueno, para este estudio, pues están estudiando los parámetros de linealidad de exactitud, precisión, límite de tensión y cuantificación. El coeficiente, pues, de variación, como dice aquí la diapositiva, el coeficiente de variación de la precisión del sistema, pues, nos va a señalar que, o sea, una falta de precisión a este nivel, pero respecto a la precisión del método, un coeficiente de variación en los niveles trabajados, y por cada nivel por debajo del valor especificado nos demuestra pues una concordancia entre los resultados. Bien, aquí tenemos pues las palabras claves, que tenemos la primera pues Biuret, suero antibotrópico, estandarización y proteínas. En cuanto a nuestra primera palabra clave, que es Biuret, pues para saber si una sustancia, por decirlo así, una sustancia desconocida, o sea que no se conoce un origen específico, se trata de una proteína, se utiliza el reactivo de Biuret, que es aquel pues, que detecta la presencia de proteínas, péptidos cortos y otros compuestos con dos o más enlaces peptídicos. Pues, cabe mencionar que está hecho de hidróxido potásico y sulfato cúprico. Bien, en nuestra segunda palabra tenemos estandarización. La estandarización, pues, es como la implementación de unas normas claras y precisas de los métodos y formas de ejecutar, pues, un proceso concreto. Bien, en la tercera palabra tenemos suero antibotrópico. Bueno, esta, pues, es una solución de inmunoglobulinas específicas obtenidas a partir pues, de plasma de equinos hiperinmunizados con veneno de serpiente del género Botrops. Se presenta como un líquido pues, transparente o también puede ser de color amarillo. Y en la última palabra clave de hoy es proteínas. Bien, a continuación los dejo con mi siguiente colega que les estará explicando la introducción. Continuando con la exposición, hablaremos del ofidismo. Este es causado por la mordedura de serpientes que poseen e inoculan sustancias tóxicas, las cuales lesionan los tejidos y provocan alteraciones fisiopatológicas en las víctimas. Su terapéutica se basa en el empleo de sueros hiperinmunes producidos por los equinos. Como se observa en la imagen, se inyecta el veneno al equino para que ésta pueda producir anticuerpos y luego de ellos se extraen muestras de sangre para poder producir el suero. El ofidismo constituye un problema importante de salud en las áreas rurales de la costa y selvas peruanas. Y además es la primera causa de envenenamientos fatales producidos por animales poniosos, haciendo referencia a aquellos animales que poseen glándulas para poder producir veneno y lo pueden inocular fácilmente. En la región de la Amazonía peruana existen géneros de serpientes venenosas que son endémicas de estos lugares, como la Botrops y la lachensis. Una de las especies de Botrops, llamada Atrox, su mordedura, conocida como botropismo, tiene mayor prevalencia a nivel nacional. Y esta va a ser más frecuente en varones y 1/3 de los pacientes suelen ser niños. El Instituto Nacional de Salud, a través del Centro Nacional de Productos Biológicos, pretende estandarizar el método de detección de proteínas totales en sueros antibotrópicos polivalentes, en una solución inyectable. Todo esto se está analizando por el método de Biuret por el Laboratorio de Control de Calidad. Este método consiste en que los enlaces peptídicos de las proteínas reaccionen con los iones de cobre en una solución alcalina para formar un producto coloreado cuya absorbancia a 540 nanómetros es directamente proporcional a la concentración de proteínas en el suero antibotrópico. Además de ello, este instituto, dentro de su gama de productos, produce al suero antibotrópico, y este va a ser producido a través de las inmunoglobulinas equinas. Además de ello, realizan una serie de inspecciones completas dentro de los procesos de producción, aplicando unas normas establecidas que sean capaces de garantizar que estos productos sean óptimos para el consumo.
En cuanto a los materiales y métodos empleados en este estudio, tenemos que la muestra fueron 20 unidades de suero antibotrópico polivalente refrigerados a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados. Los equipos utilizados fueron una balanza analítica, un espectrofotómetro ultravioleta visible, un purificador de agua, una estufa y una micropipeta de modelo P100. Los reactivos utilizados fueron hidróxido de sodio, tartrato de sodio y potasio tetrahidratado, estándar de albúmina bovina sérica fracción 5, yoduro de potasio, agua purificada y sulfato de cobre pentahidratado. En cuanto a la recolección de la muestra, encontramos que se seleccionaron al azar 20 unidades de suero antibotrópico polivalente con fecha de caducidad de marzo de 2010. Estas unidades eran correspondientes al lote 00300117. En cuanto a los experimentos realizados en la estandarización, encontramos un estudio de la linealidad del sistema, un estudio de la linealidad del método, un estudio de la exactitud, un estudio de la repetibilidad del sistema y un estudio del límite de detección y cuantificación. En los estudios de la linealidad del sistema y el estudio de la linealidad del método, se pesaron en ambos distintas cantidades en miligramos de estándar de albúmina bovina sérica para lograr distintas concentraciones. A estos se agregó un volumen de agua purificada. De estas muestras se extrajo de cada una 100 microlitros. A estas muestras se les agregaron 5 mililitros de reactivo de Biuret y se agitaron suavemente durante 30 segundos. El resultado de esto fue sellado con parafilm y se dejó reposar por 25 minutos a temperatura ambiente y protegido de la exposición de la luz. Finalmente se leyeron en el espectrofotómetro a una longitud de onda de 540 nanómetros. Estas pruebas se realizaron por triplicado para verificar la certeza de los resultados. Continuando con la exposición, hablaremos de otros de los experimentos realizados en la estandarización. Tenemos entonces que en el estudio de la exactitud y en el estudio de repetibilidad del método se trabajó con los mismos espectros obtenidos en la linealidad del método, con 3 concentraciones, que serían de 80, de 100 y 120%, los cuales corresponden a 659.2, a 824 y 988.8 miligramos de albúmina. En cuanto al estudio de repetibilidad del sistema, este se efectuó pues midiendo 10 veces la solución estándar de albúmina bovina sérica al 100%. En cuanto al estudio del límite de detección y cuantificación, pues se usaron las mismas fórmulas de los anexos, y para el análisis de resultados, este se analizó estadísticamente pues con la ayuda del programa Excel 2013 para Windows. Bueno, ahora continuaremos con los resultados y análisis. Tenemos entonces que el método de Biuret utilizado para cuantificar proteínas totales en suero antibotrópico polivalente por espectrofotometría de UV visible es un método propio del laboratorio que no se encuentra reportada en farmacópeas oficiales, por lo que debe estandarizarse previa a su validación, para proporcionar entonces un alto grado pues, de confianza, seguridad y calidad de resultados, lo cual se traduce en la disminución de errores y repeticiones del análisis. Entonces, tenemos que en la tabla 1 pues, nos muestra el análisis de la linealidad mediante la determinación del coeficiente de correlación, que sería 0.996, y esto nos indica pues que existe una correlación lineal. También tenemos el coeficiente de determinación que corresponde a 0.993 y 0.992. Esto pues las variaciones se deben a la influencia de la variable X. Y finalmente tenemos el coeficiente de variación que va a tener 5.23 y 3.98. Esto expresando solo la linealidad para el sistema. Bueno, continuando con los resultados y análisis de este informe, vamos a hablar ahora de la tabla 2, la cual se muestra el análisis de la exactitud, la cual nos dice que al evaluar este parámetro se obtiene un porcentaje de recuperación media mayor al 97%, siendo esta adecuada ya que está dentro del rango establecido para métodos espectrofotométricos, que está desde el 97 al 103%. Pues un estudio desarrollado por la Universidad de la Amazonía encontró que los porcentajes de recuperación de proteínas estuvieron entre el 61,8% al 90,83%, cuando se adicionó un 20% más de estándar a las muestras, y entre el 73,64% al 87,98% cuando se adicionó el 80% de albúmina sérica bovina. Bueno, continuando con la tabla 3 se muestra el análisis de la precisión del sistema, el cual se obtuvo un coeficiente de variación del
4,51%, el cual está por encima del valor máximo permitido, que el cual es de 2%. Esta inconformidad puede mejorarse a medida que el analista trabaje constantemente para obtener datos con una mejor homogeneidad. Pues las condiciones operativas y ambientales diferentes que pueden influir son la humedad, la temperatura ambiental, el analista con diferentes experiencias, los instrumentos de características diferentes, las variaciones de condiciones instrumentales y reactivas de diferente calidad. Bueno, entonces en la tabla 4 nos va a mostrar el análisis de la precisión del método, obteniendo un coeficiente de variación de 2,81%, el cual está dentro del parámetro establecido, que es de 5%. Pues esto comprueba una adecuada variabilidad de método analítico al efectuar una serie de análisis con la misma muestra, pues en las mismas condiciones operativas, como el mismo analista, el mismo aparato y el mismo reactivo, en un mismo laboratorio y en un mismo periodo corto. Pues el proceso que puede influir en la precisión del método es la concentración del analito, ya que la desviación estándar de las respuestas obtenidas aumentan al disminuir la concentración del analito. Vamos a decir que la precisión del método depende generalmente del proceso de preparación de la muestra, es decir, que cuando sea mayor la manipulación de la muestra, más probable es que la variabilidad aumente. Muchas gracias, esto es toda mi intervención. Ahora le doy paso a mi siguiente colega que va a terminar con este informe. Bueno, gracias colega. Continuando con los resultados de análisis, en la tabla 5 se muestra un análisis del límite de detección y cuantificación de 1 y a 3 miligramos por mililitro respectivamente. Vale recalcar que se debería seguir trabajando con estos parámetros hasta obtener resultados que brinden una mayor certeza. Bueno, en un estudio realizado por la Universidad de la Amazonía, en cuanto al método de Buret, encontró que un límite de detección de 0,02 miligramos por mililitro de proteína expresado como albúmina sérica bovina o BSA, un límite de cuantificación de 1,3 miligramos por mililitro de BSA en solución salina a 0,9%. Bueno, para finalizar, se puede concluir que del estudio piloto para la estandarización del método Buret para cuantificar proteínas totales en el suelo antiguo trópico polivalente producido por el Centro Nacional de Productos Biológicos o SNPB, se llegó a las siguientes conclusiones. La primera, que el método en mención cumple con los parámetros de desempeño analítico propuestos respecto a la linealidad del sistema y método de 2 a 12% gramos y de 6,4 a 9,6 gramos por ciento respectivamente, y con exactitud y precisión del método en el rango de 6,4 a 9,6 gramos por ciento, y con respecto al límite de detección y cuantificación en el rango de 1 miligramo por mililitro y de 3 miligramos por mililitro respectivamente. También se llegó a que el presente estudio es paso previo a seguir para la validación del método analítico con respecto a la cuantificación de proteínas totales en el suelo antibotrópico polivalente, solución inyectable que se analiza en el laboratorio de control de calidad de CNPB durante el proceso de fabricación. Bueno, aquí están nuestras referencias bibliográficas, nos apoyamos en este artículo y muchas gracias por su atención.